A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. OTBay, tecnología a tu alcance. Somos una plataforma que ofrece productos tecnológicos y soluciones de vanguardia en el Ecuador a través de un sistema de ventas virtual. Nuestras divisiones son computadoras, portabilidad, redes, software, juegos, periféricos, impresión, consumibles, electrónica, dispositivos móviles, soluciones de seguridad y accesorios. OTBay. Teléfonos 0998-544-748, 2439-012. Más información en la página web www.otbayec.com. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito tributario, laboral, financiero y contable, y la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender el marco regulatorio vigente en el Ecuador. Estamos con edición especial en este nuevo ejercicio fiscal 2020, un tema de gran importancia: los efectos tributarios de la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria. Vamos a realizar un programa similar al que hicimos en cierre fiscal, tips importantes para el periodo fiscal 2019. Tengo la grata presencia de contar con el doctor Antonio Trujillo, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador. Bienvenido, Antonio, estamos en edición especial. Tuvimos una gran acogida con nuestro programa de cierre fiscal 2019, tips importantísimos para el sector empresarial, para los contadores, para los financieros del Ecuador. Queremos dar un programa en donde podamos evidenciar los principales impactos de la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria. Como estamos en edición especial, tú vas a ser nuestro entrevistador y podremos dar de una manera sencilla y clara para nuestros televidentes estos cambios que tenemos que cumplir de manera obligatoria como contribuyentes, como sociedades, como personas naturales. Bienvenido, querido Antonio. Muchas gracias, Cristina. Un saludo para ti, un saludo para todos los televidentes. Para mí siempre es un honor poder colaborar con el programa y sobre todo contribuir a través de para el beneficio de todas las empresas, los contadores, los profesionales de las áreas tributarias, financieras de todas las empresas. Sin duda, tenemos una nueva ley, una ley orgánica que trae cambios importantes. Yo quisiera que nos vayas comentando un poquito de cuáles son estos cambios y estos efectos que van a tener para todas las empresas. Como estamos en esta edición especial, queremos dividirle en varios temas, en varios impuestos que han tenido cambios con esta ley orgánica. Como todos sabemos, en el mes de diciembre se aprobó y se publicó esta Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria. Vamos a enfocarnos en los cambios que se establecen para el impuesto a la renta y que afectan a la Ley de Régimen Tributario Interno. Como todos sabemos, tanto las personas naturales como las sociedades, por el objeto y el alcance del impuesto a la renta, somos sujetos pasivos. Por los ingresos de fuente ecuatoriana no que generemos esa actividad económica, financiera, que está sujeta a este impuesto tan importante de cálculo anual. Quisiera comenzar mirando sobre los temas importantes del impuesto a la renta, sobre todo en estos nuevos conceptos de ingresos exentos o de ingresos gravados. Entendiéndose el ingreso gravado como el ingreso que por ley paga impuesto a la renta. Se incorpora un artículo, que es el artículo 8.1, que está entre el artículo 8 y el artículo 9, sobre las reversiones de las provisiones por desahucio y jubilación patronal que en periodos anteriores hayan sido consideradas como gastos deducibles. Dice que las condiciones y el tratamiento se lo dará a través del reglamento. Sin embargo, es importante siempre recordar que cuando una provisión de desahucio de jubilación patronal, que ya nos menciona la ley actual,
sea reversada porque no fue utilizada, se tiene que tomar en cuenta cuál fue su efecto tributario de constitución. ¿Qué quiere decir esto? Que si el gasto fue deducible, pues su reverso será siempre un ingreso gravado. Y si su gasto fue no deducible, pues tendría que ser un ingreso no objeto. Se estará esperando lo que el reglamento establezca para el tratamiento de estas provisiones no utilizadas por desahucio y jubilación patronal que en su momento hayan sido consideradas como gastos deducibles. Importante, ¿cuándo sale el reglamento? ¿No deberíamos tener ya el reglamento? Es importante, y sabemos de que la autoridad de control está haciendo un gran esfuerzo para que este reglamento pueda tenerse en los últimos días del mes de enero, los primeros días de febrero. Sabemos que sale por decreto presidencial y pues todos estamos esperando para que se pueda aplicar de una manera correcta todas las reformas tributarias que se han planteado, tanto en los diferentes impuestos como IVA, renta, consumos especiales, etcétera. Una pregunta. Teníamos una ley hasta el 31 de diciembre del 2017 que determinaba un tratamiento para estas provisiones. A partir del 1 de enero del 2018 hasta el 2020, otro tratamiento. Y a partir del 2020, perfecto, otro tratamiento. Lo iba a topar este tema en la parte de los costos y gastos deducibles, pero vale la pena mirar. Hasta el año 2017, las sociedades que constituíamos estas provisiones de desahucio y de jubilación patronal, teníamos una normativa que establecía que las provisiones de desahucio completamente deducibles, amparados en un cálculo profesional técnico, un estudio actuarial, y de las provisiones de empleados mayores a 10 años con estudio actuarial y que obviamente tengan la condición de más de 10 años con el patrono. A partir del 1 de enero del 2018 y hasta el 2020, que esto es importantísimo que se aclare, tenemos un tratamiento de las que las provisiones por desahucio y jubilación patronal van a ser o son gastos no deducibles, pero generando un impuesto diferido tomando en cuenta el pago efectivo. Es decir, que cuando yo tenga que pagar un desahucio o tenga que pagar una jubilación patronal, yo tengo ese derecho a tener ese gasto deducible, pero que con la provisión fue no deducible, tengo ese derecho futuro a la recuperación del impuesto pagado, que ese es el concepto del impuesto deducible. ¿Qué nos dice hoy la reforma? La reforma nos dice que a partir del año 21, estas provisiones de desahucio y de jubilación patronal van a tener el siguiente tratamiento tributario. La provisión por desahucio con estudio actuarial va a ser un gasto deducible la provisión. Y la provisión de jubilación patronal de empleados con más de 10 años consecutivos con el patrono va a ser un gasto deducible si reúne dos características: estar soportadas en un estudio actuarial y que estas provisiones sean pagadas a empresas especializadas como fondos de inversión controlados por la Ley de Mercado de Valores. Entonces, este es un cambio importante que se va a aplicar y que es importantísimo que nuestros televidentes sepan, porque hemos tenido muchas llamadas, sobre todo cuándo se aplica este cambio. Este cambio se aplica por la disposición transitoria número 13 del artículo 10, número 3 de la ley tributaria a partir del 2021. Claro, es algo muy importante. Complejo del control para los contadores y para las empresas, sobre todo porque ahora tienen que tener un control, se podría decir, por capas, ¿no? Sí, es la verdad, tendremos que mirar sobre todo cuando estas provisiones se reversen, porque tendremos que mirar cuáles fueron los efectos tributarios en el momento que fueron constituidas para que su reverso de una manera correcta, aplicada por la ley de manera justa, tengan el efecto que corresponda. Si el efecto que corresponde es incrementar la base imponible, pues se incrementará la base imponible o disminución de la misma. Siempre es importante cómo fueron constituidas y con qué norma tributaria. Como tú dices, vamos a tener que trabajar conjuntamente con los actuarios para saber los periodos de aplicación de la constitución de estas provisiones frente a la ley tributaria como tal. Algo que también es importante, retomando el tema de los ingresos gravados, nosotros teníamos hasta el 31 de diciembre del 2019 los dividendos gravados y exentos definidos bajo las condiciones de las diferentes reformas tributarias que se han venido teniendo en nuestro país. Quiero recordarles lo que decía sobre los dividendos exentos, porque se incorporan ahora nuevos dividendos gravados. ¿Para quiénes eran dividendos exentos? Se entiende que los dividendos son los beneficios, los ingresos que reciben los socios, los accionistas, o las utilidades también que reciben los partícipes por el hecho de tener una inversión dentro de las compañías, dentro de las sociedades, dentro de las empresas. Estos dividendos, cuando eran distribuidos por sociedades nacionales o extranjeras a favor de personas naturales no residentes en el Ecuador o de sociedades nacionales o extranjeras, eran dividendos exentos.
Sin embargo, ya con la reforma tributaria publicada en el registro oficial en el mes de diciembre, 31 de diciembre, los dividendos exentos únicamente quedan para sociedades nacionales. Es decir, que se constituyen dos nuevos conceptos de dividendos gravados que se incorporan ya al concepto de ingresos gravados del artículo 8 de la Ley del Régimen Tributario Interno, los dividendos de personas naturales no residentes y los dividendos de sociedades. Pero, ¿cuál va a ser este dividendo gravado? Porque se entiende que el dividendo gravado va a ser el dividendo que tribute y sobre todo el dividendo sobre el cual se hagan retenciones. Estimado Antonio, esto es importante que entiendan nuestros contribuyentes, que cuando alguien tiene un sujeto pasivo, un ingreso gravado, y este ingreso gravado es pagado, tiene que ser retenido por el agente de retención. Si las sociedades que distribuyen los dividendos son agentes de retención, pues hay que retener. Entonces, estos dividendos gravados hoy a estos dos nuevos sujetos pasivos, que serían las personas naturales no residentes y las sociedades no residentes, ¿cuál es la reforma importante? Que se crea el concepto de dividendo distribuido, a pesar de que ese es un concepto que financieramente ya lo manejamos, contablemente lo manejamos. ¿Cuál es el dividendo distribuido? Es el dividendo que efectivamente, realmente recibe el accionista, el socio, en función a su participación accionaria. Nosotros sabemos que se calcula en base a la utilidad contable de la sociedad del año que se reparte, menos los trabajadores, menos el impuesto a la renta, menos las reservas legales, y la compañía tiene todavía la capacidad, la obligatoriedad de apropiar, y por su participación accionaria. Pero este dividendo, para que sea considerado como el dividendo distribuido gravado, tiene que estar multiplicado por el 40%. Entonces, ¿cuál es el dividendo distribuido gravado o el dividendo gravado? Que va a ser el ingreso gravado, que va a ser la base de retención, el 40% del dividendo distribuido. Es muy importante que miremos estos cambios en cuanto a la renta gravada. Simplemente para que les quede claros, entonces tenemos un concepto nuevo de dividendos gravados y un concepto actualizado de dividendos exentos. Dividendos exentos, pues, son los que reciben las sociedades nacionales. Te voy a poner un ejemplo. La compañía ABC, residente fiscal en el Ecuador, reparte dividendos a la compañía XYZ, residente fiscal en el Ecuador, el dividendo es exento. La compañía ABC reparte dividendos a la sociedad BBB extranjera, que se encuentra, vamos a poner, residencia fiscal argentina, pues su dividendo es gravado. Si es gravado, se tiene que hacer una retención en la fuente. ¿Cómo se hace esta retención en la fuente? Del dividendo distribuido por el 40%, por el 25%, en el caso de sociedades extranjeras dice la tarifa de no residentes. Se entiende que la tarifa de no residentes vendría a ser la tarifa del 25%. Sin embargo, es importante que en el reglamento todas estas aclaraciones estén de una manera, yo digo, precisa, para que evitemos riesgos tributarios y se cumpla la ley a carta cabal. En el caso de las personas naturales, es muy importante lo que voy a comentar. También tendríamos la aplicación del concepto del dividendo gravado. Vamos a suponer el caso de las personas naturales residentes en el Ecuador, que de por sí ya teníamos el dividendo gravado. Evidentemente bajo otras normativas, bajo incluso una resolución anterior de dividendos, porque la autoridad de control, en el caso de la retención de los dividendos gravados para personas naturales residentes en el Ecuador, va a emitir una resolución. Quiero hacer un comparativo. ¿Cómo se calculaba el dividendo gravado en el año 2019? No era el concepto de dividendo distribuido por el 40%, era el llamado dividendo fiscal. ¿Qué constituye este dividendo fiscal? Era el dividendo distribuido, el que se está hablando ahora, más un porcentaje de impuesto a la renta en función de la participación accionaria de la sociedad del año que reparte. Sobre ese dividendo fiscal se tenía que calcular el impuesto a la renta de las personas naturales y a la vez la base de retención. Pero por el concepto de dividendo fiscal también se tenía derecho a las personas naturales residentes en el Ecuador a un crédito tributario. El mismo que con la reforma, al cambiarse el concepto de ingreso gravado, que es ahora el dividendo distribuido por el 40% versus el dividendo fiscal del año pasado, pues se elimina el concepto de crédito tributario. El año pasado había dividendo fiscal más crédito tributario, ahora solamente dividendo distribuido por el 40% sin un crédito tributario. Son cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta. Sin embargo, es importante lo que te menciona la normativa. Los dividendos distribuidos, eso es importante, a personas naturales residentes en Ecuador o beneficiarios
funcionarios efectivos residentes en el Ecuador estarán sujetos a retención de hasta el 25% del ingreso gravado, que es el 40% del dividendo redistribuido, conforme a la resolución que emite el Servicio de Rentas Internas. Lo que quiere decir que tenemos que esperar esta resolución, porque si el día de hoy se me ocurre repartir dividendos, pues yo tendría que hacer directamente, a ausencia de la resolución, una retención del ingreso gravado 40% y por el 25%. Esto tiene que salir la resolución del SRI. Está mucho más sencillo que el año pasado. Si me dices, yo creo que se está cumpliendo con el principio de simplicidad tributaria. Yo creo que es mucho más sencillo porque es el dividendo real, el de toda la vida, por el 40% y la tarifa del 25%. Sin embargo, en el tema de personas naturales hay que esperar la resolución. ¿Qué te parece, Antonio, si hacemos nuestro primer receso comercial? Ya volvemos. OTBay, tecnología a tu alcance. Somos una plataforma que ofrece productos tecnológicos y soluciones de vanguardia en el Ecuador a través de un sistema de ventas virtual. Nuestras divisiones son computadoras, portabilidad, redes, software, juegos, periféricos, impresión, consumibles, electrónica, dispositivos móviles, soluciones de seguridad y accesorios. OTBay. Teléfonos 0998-544-748, 2439-012. Más información en la página web www.otbayec.com. Seguimos avanzando con el tema de la reforma tributaria. Yo creo que lo que tú me has preguntado es un tema muy importante, el tema de los dividendos. También es importante, algo que tú me comentabas fuera de cámaras, es cuándo se genera el ingreso gravado, y eso creo que debe estar súper claro. Nos hacían las preguntas, ¿no? Tengo resultados acumulados del año 16, del año 14, que por falta de liquidez la compañía no ha podido repartir. Sin embargo, deciden los socios y accionistas esa repartición de dividendos. Y me dicen, pero son utilidades que se generaron en años pasados. No. Cuando usted reparte los dividendos, usted tiene que fijarse el año de la repartición. Tenemos tanto por norma contable como por norma tributaria en el artículo 7 enumerado y en el 137 del reglamento, que el dividendo nace en el momento que los socios, accionistas y partícipes deciden repartir, y eso se plasma en la junta de socios. En ese momento es el ingreso y yo tengo que someterles a las reglas, a la ley que se encuentra vigente en el año de la distribución de los dividendos. Si usted va a repartir dividendos del año 2016 en periodo fiscal 2020, con la nueva ley en el concepto de cuál es el dividendo exento, cuál es el dividendo gravado y obviamente la parte de las retenciones como tal. Algo que también es importante en el tema de los... Bueno, pero es muy similar a lo que también dice la norma contable. Exactamente. Que el ingreso se reconoce en el momento que la junta de socios accionistas decida hacer la repartición de los mismos. Entonces creo que va de la mano. Y eso es algo importante porque a veces nos hacen las preguntas si es que los dividendos desde el punto de vista contable tiene algún tipo de divergencia en el concepto de reconocimiento de los ingresos, y no es así. Para nada. De los puntos también es importantes que trae esta reforma es sobre los costos y gastos deducibles. Se había hablado mucho de que había la eliminación del artículo 10, numeral 1 de la ley tributaria por el reemplazo del artículo 10.2 sobre el límite de endeudamiento. Sí, eso generó una controversia tremenda porque la gente pensaba que se podía deducir todo o nada. O nada. Yo quiero ser muy claro, el tema de la deducibilidad basada en la formalidad no estaba solo en un artículo 10.1, está implícito en varios artículos, en donde dice que los costos y gastos son deducibles y están soportados por comprobantes de venta válidos, sean locales o del exterior. Quiero que la gente sepa que el tema de la deducibilidad basada en la formalidad no era un artículo, digamos, exclusivo del 10.1. Sabemos que ese artículo tiene que regresar, sea de la forma que se establezca con una ley interpretativa o una federal, va a regresar, pero también es importante que sepan que hay varios artículos en la ley tributaria, en el reglamento de comprobantes de venta y retenciones que hablan
y sustentan que los costos y gastos tienen que estar soportados por comprobantes de venta válidos. Adicionalmente, es importante que la gente sepa que existe una jurisprudencia que tiene categoría de ley, que es la jurisprudencia número 7, y en el artículo 3 habla que todo costo y gasto, para que sea deducible, tiene que estar soportado por comprobantes de venta válidos. Es decir, que todas las personas naturales, todas las sociedades, debemos seguir manteniendo nuestro concepto claro de formalidad y deducibilidad. Los costos y gastos, para que sean deducibles como regla principal, tienen que ser imputables al ingreso, generadores de ingresos, pero sobre todo tener comprobantes de venta válidos en los casos pues previstos por el reglamento y que corresponda como tal. La intención nunca fue eliminar la formalidad. Por supuesto que deben sí. Cumplir todos al soportar sus transacciones. Ahora, hablemos un poquito de este artículo 10, numeral 2, que es el artículo que fue modificado y que terminó siendo el 10.1 y que ahora tienes un 10.1 y un 10.2 que se refieren al mismo tema, que la lógica es que usted aplique el artículo reformado. Es sobre la deducibilidad de los créditos. Nosotros tenemos formalidades sobre los créditos, tanto locales al exterior. Quiero que estar clara que aquí no ha habido modificaciones en el tema de control de tasa, en el tema de registro en el Banco Central, en el tema de las retenciones, eso sigue igual. La formalidad no ha cambiado. Exactamente. ¿Qué es lo nuevo para este periodo fiscal 2020 en el tema de costos y gastos deducibles por intereses financieros? Son los límites de endeudamiento. Y ahí sí quiero ser sumamente claro. Dice, y estos límites de endeudamiento va principalmente a controlar estos créditos entre partes relacionadas. Quiero estar claros aquí. Si yo, una sociedad que no soy banco, me endeudo con el sistema financiero, no tengo límite de endeudamiento. Esto va para el endeudamiento entre partes relacionadas. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacer la clasificación que hace la ley tributaria. Primero dice, si el sistema financiero las compañías aseguradoras, las entidades de la economía popular y solidaria, se endeudan con el exterior, y esos a la vez son sus partes relacionadas, mira la diferencia, con el exterior, y esos a su vez con sus partes relacionadas, su límite de endeudamiento va a ser el 300% del patrimonio. Eso es cuando el sistema financiero se endeuda con una parte relacionada del exterior. Banco ABC Ecuador se endeuda con el banco XYZ que se encuentra en Nueva York. Son relacionados, vamos a mirar que han sido relacionados, su límite de endeudamiento 300% del patrimonio. Ahora, y una pregunta, ¿eso aplicaría desde cuándo? ¿Del 1 de adelante? Porque si yo ya vengo con un crédito que se generó hace un año y tiene un vencimiento de 4 años en el futuro. Y bueno, mi criterio particular debería ser que aplique para los créditos que sean otorgados a partir de la reforma. Sin embargo, este es un tema muy importante que le corresponde aclarar al reglamento exactamente. Ahora, ¿qué pasa cuando tú no eres banco y te endeudas con tus partes relacionadas? El artículo no hace una distinción si son créditos del exterior o locales, mientras que para el sistema financiero que se endeuda con partes relacionadas te habla de créditos externos. Ahí te dice, para las demás sociedades, la deducibilidad se limita al 20% de la utilidad antes de la participación a trabajadores, intereses, depreciaciones y amortizaciones. Aquí va también relacionado un tema financiero, y tú eres experto, Antonio. Sí, es un tema de mirar indicadores financieros como el famoso EBIT. Exactamente. Entonces, además esto es un control que se da también por temas internacionales. Lo que me dice aquí que el reglamento establecerá las condiciones y temporalidad. Es muy importante esperarle aquí al reglamento, porque ¿qué pasaba con el endeudamiento del que no es sistema financiero, una compañía normal? Pues su límite de endeudamiento primera era partes relacionadas del exterior. Y con las partes relacionadas del exterior, pues su límite de endeudamiento era el 300% del patrimonio, y hoy día cambia. Te dice, repito, para las demás sociedades la deducibilidad, y no me habla si créditos externos o créditos locales, que se aclare muy bien en el reglamento, dice el 20% de la utilidad contable antes de impuestos. A eso le tienes que sumar los mismos intereses que al sacar la utilidad te restaste, las depreciaciones y amortizaciones que al sacar la utilidad también te restaste, les vuelves a sumar, y por el 20%. Lo que sí te aclara es que esto es una temporalidad. Es un nuevo enfoque de endeudamiento con un límite de deducibilidad diferente a lo que se venía manejando en el periodo fiscal 2019. Vamos a estar atentos a lo que traiga el reglamento, porque sobre todo
que quede claro para qué créditos externos es este nuevo procedimiento, para los que se otorguen a partir del año 2020 o los que ya venían con un pago posterior de capital e intereses al periodo fiscal 2020. Mira, mi querido Antonio, es tan importante lo que hemos visto el día de hoy y el tiempo se nos ha pasado volando. Lo que sí quiero tener que quede claro para nuestros queridos contribuyentes que vamos a hacer, y para nuestros queridos televidentes, que vamos a hacer la segunda edición. Viene la próxima semana con los temas importantísimos de esta ley de simplificación y progresividad tributaria, sobre todo para hablar el tema de los gastos personales, qué es ingreso neto, o es sobre el tema de la deducibilidad de gastos personales de las personas que ganan más de o menos de $100,000 de ingresos netos. Hay que aclarar eso. También te queremos hablar sobre los nuevos, el tema de las microempresas con el régimen simplificado, la contribución, esta contribución importantísima que es temporal y única, que tenemos que darle por 3 periodos fiscales al Estado, y que ha generado quizás una confusión, pero quiero decirte que ya va a salir la resolución en donde el Servicio de Rentas Internas tiene que autorizar la elaboración del formulario y va a aclarar estos temas sobre la contribución solidaria, sobre todo su hecho generador, para que los contadores principalmente sepamos si debemos o no generar una provisión sobre este gravamen en el 2019 o como corresponde en el gasto del 2021 en cada periodo fiscal. Gracias, Antonio, porque tú has sido mi entrevistador, yo he sido tu entrevistada, y como siempre para mí el poder llevar estos temas de actualidad en un lenguaje sencillo y que todos nuestros televidentes sepan que debemos cumplir con nuestras obligaciones tributarias de la mejor forma posible. Tenemos que generar ese apoyo al país, y estos temas tributarios, mientras más sencillos sean, la aplicabilidad va a ser beneficio para todos. Gracias, Antonio, y con ustedes esto ha sido una edición más de Tributación de Hoy. OTBay, tecnología a tu alcance. Somos una plataforma que ofrece productos tecnológicos y soluciones de vanguardia en el Ecuador a través de un sistema de ventas virtual. Nuestras divisiones son computadoras, portabilidad, redes, software, juegos, periféricos, impresión, consumibles, electrónica, dispositivos móviles, soluciones de seguridad y accesorios. OTBay. Teléfonos 0998-544-748, 2439-012. Más información en la página web www.otbayec.com. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.